aquí en esta tarde. Bienvenidos nuevamente a todos los que se han conectado, los que se están conectando en este momento. Les damos la bienvenida. Bueno, aquí asegurando que todos nos estemos listos. Saludos desde México. Muchas gracias por apartar este tiempo para estar en este webinar de MAI, en esta tarde, el 17 de octubre, con el tema cómo escribir artículos teológicos. Vamos a dar unos minutitos más para los que se están conectando. Gracias a Dios tenemos una muy buena participación de varios países y muchas personas. Entonces estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad de poder platicar de este tema tan importante eh, para nuestras vidas, para nuestras comunidades de fe, para la iglesia a nivel mundial. Entonces, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por nuestros invitados, que en un momento más estaremos presentándolos. Pues gracias a Dios que se siguen conectando nuestros participantes. Y bueno, quisiera en este momento presentar a nuestros expositores en esta tarde. Y pues damos gracias a Dios por tener su participación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y voy a leer acerca de ellos para que ustedes conozcan un poco más de su trayectoria y de lo que el Señor les ha permitido aprender, compartir y vivir. Comenzamos por el doctor Gary Williams. Es profesor del Antiguo Testamento y editor emérito de la revista teológica Kairos en el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, en la ciudad de Guatemala. Es estadounidense, pero hace 50 años que vive en América Latina. Un año por sus estudios del español en Guadalajara, más de 3 años de enseñanza en el Seminario Bíblico de Puebla, en México, y casi 46 años sirviendo en un seminario teológico centroamericano. En cuanto a sus estudios, él es licenciado en Educación Cristiana. Tiene una maestría en Teología con énfasis en Nuevo Testamento del Seminario Teológico de Dallas, estudios de maestría en Letras Hispanas de la Universidad de las Américas de Puebla, además una maestría y un doctorado de Antiguo Testamento en Roxy College de Filadelfia. Durante los años en el CETECA, además de enseñar y editar, sirvió en varios puestos administrativos, incluyendo el de director de estudios de posgrado, decano y rector. Ha escrito comentarios sobre Josué, Jueces, Ruth, Nehemías, Salmos, Eclesiastés, Cantares y Gálatas 1 al 3, además de varios artículos sobre temas de actualidad. Es miembro de la Comisión de Acreditación de AETAL y fue su coordinador por 9 años. Muchas gracias, doctor Gary, por estar con nosotros. Gracias. Y queremos ahora presentar a maestro Josué. El maestro Josué Estrada es profesor de teología y editor de la revista teológica Kairos en el Seminario Teológico Centroamericano en la ciudad de Guatemala. Desde el 2016 ha trabajado en dicha revista como asistente editorial y en 2022 asumió el puesto como editor. Cuenta con una diplomatura en filosofía medieval de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino en Argentina, un profesorado en estudios teológicos y estudios de maestría en teología en el Seminario Teológico Centroamericano. Es mexicano y desde el 2013 vive en Guatemala junto a su familia. Su esposa, Betsabé, es salvadoreña y sus 2 hijos, Giovanna y Mateo, son chapitas, es decir, guatemaltecos. Le encanta ver series y películas con sus familias y comer pizza. Y en esta tarde, pues, compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Elsie.
Pues Sí, muchas muchas gracias. gracias por seguir conectándose. Y bueno, queremos recordar a todos nuestros participantes, a los que ya han estado con nosotros o si es la primera vez, nuestra dinámica es tener la presentación de nuestros expositores, pero al final tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Queremos invitarlos a que si en el transcurso de la presentación ustedes quieren ahondar en algún tema o de antemano ya tienen alguna pregunta, pueden escribirle en el área de preguntas y respuestas que está dentro de eso, que deben estar viendo en su pantalla de Zoom. Ahí ustedes pueden escribir las preguntas y al final daremos respuesta, la compartiremos con nuestros expositores para que ellos nos compartan las respuestas a estas inquietudes o sus preguntas. Entonces, durante todo el tiempo, ustedes pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y cualquier cosa que ustedes quieran compartir. Estaremos pendientes de ellas y al final las compartiremos con ellos. Y también, al final también tenemos unos avisos importantes que compartir con toda la comunidad de MAI y los nuevos participantes que se estén uniendo al grupo. Entonces, pues, bienvenidos de nuevo y adelante, el tiempo es suyo. Gracias, Elsie. Okay. Hermanos, es un gusto estar con ustedes y el tema que nos han pedido tratar en esta noche es lo que se ve ahí en la pantalla, cómo escribir artículos teológicos. A lo largo de esta presentación estaremos usando la palabra teológico o artículos teológicos con cierta ambigüedad. Y en parte estaremos hablando de artículos que son netamente teológicos en contraste con artículos sobre temas bíblicos o ministeriales, pero a veces también usaremos esa expresión de artículos teológicos para hacer algo más abarcador, que incluye artículos sobre temas bíblicos y sobre temas ministeriales también. Bueno, quizá la primera pregunta que surge precisamente es de teología. ¿Y por qué escribir teología? Algunos se preguntarán si ya tenemos la Biblia, pues solamente hay que leerla. Es a veces un pensamiento bastante común, pero la respuesta pues puede ser fácil en algún sentido y es de que porque la fe o el contenido de la fe, que es el contenido que extraemos de las escrituras que da nuestra fe, necesita ser explicada, necesita ser interpretada y contextualizada. Recordemos que desde que se escribió, por ejemplo, el Nuevo Testamento, han pasado pues más de 1500 años, 2000 años, y obviamente hay cosas que necesitamos de estudios que nos ayuden a explicar algunos eventos y de ahí interpretar, porque estamos hablando de una cultura distinta, distante, y también cómo ese mensaje que se dio en una cultura distinta a nosotros puede tener relevancia para lo que estamos viviendo, y eso es lo que estamos nosotros hablando como contextualización, que ese mensaje sea relevante y se viva desde nuestros contextos, es decir, si estamos en América Latina, que sea relevante para América Latina y desde ahí para cada región que abarca América Latina, que son muchas, diversas culturas, y el mensaje tiene que encarnarse. Y segundo, porque la articulación de la teología es necesaria para la iglesia en su conjunto, no solo para los lectores o feligreses individuales, sino que también la teología sirve para la iglesia en su conjunto para que la iglesia pueda entender su realidad y su misión. Entonces, ese es, para empezar, ¿por qué escribir teología? Otra pregunta que se puede considerar es ¿quién lee teología? Y podemos decir en primer lugar que profesores y estudiantes de seminarios, si usted es estudiante de un seminario o si es profesor en un seminario, usted sabe que dedicamos los que somos
personal de seminarios, lo que somos estudiantes de seminarios, dedicamos bastante tiempo a leer obras teológicas para ayudarnos a entender la palabra de Dios y su pertinencia para nuestros tiempos. Pero también hay otros hermanos que leen teología, ¿verdad? Los pastores, depende del pastor, por supuesto, pero hay pastores que son conscientes de la importancia de entender bien la teología para lo que enseñan a sus congregaciones y para sus predicaciones. Y también otros tipos de ministros, también, si son ministros evangélicos, por lo menos, quieren fundar su ministerio y orientar su ministerio en la palabra de Dios y en la teología que se define y se extrae de la palabra de Dios para nuestro contexto particular. Claro que no solamente los que están en el ministerio leen teología, sino también muchos creyentes deben leer por lo menos, y algunos sí leen, para buscar entender mejor a Dios, su revelación, su voluntad para nosotros en nuestros contextos particulares. Se puede decir que también toda persona que busque entender y evaluar qué cree y por qué lo cree, debe leer teología, ¿verdad? Para evaluar, para entender y para tener mejores criterios para sus propias convicciones teológicas. Y luego, en un tercer lugar, se puede decir que toda persona que tenga interés en el Dios revelado, aun cuando no sea completamente convencida de las verdades del Evangelio, puede leer teología para entender quién es Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, cómo es su obra y cómo es su relación con su mundo. Bueno, de ahí esta teología de la que estamos hablando puede tomar diferentes formas. Aquí ponemos del discurso teológico. Esto lo aclaramos porque estamos hablando de artículos teológicos y después vamos a ver formales que se publican en revistas. Y uno diría, bueno, pero que la teología no es solamente el discurso sobre Dios y ya. Bueno, precisamente esa teología puede tomar diferentes formas. Y aquí ponemos 3 ejemplos. A lo mejor puede haber más, pero hay una teología, por ejemplo, popular, que es la que nace del discurso espontáneo del día a día, de la inmediatez de la vida y obviamente de la fe también. Es la que podemos estar hablando en una conversación informal, la que se puede dar en una charla, en una sobremesa, etcétera. Ahí podemos estar haciendo teología, o la que se ve, por ejemplo, en muchas de nuestras prácticas en América Latina, es una teología popular. También tenemos una teología pastoral, que es un discurso un poco más elaborado, que igual nace de la lógica de la vida. De hecho, todo discurso de la fe nace de la lógica de la vida y de la reflexión de la fe, pero en la pastoral, por lo regular se da en púlpitos y también se da, por ejemplo, en algunos tipos de institutos. Es la que encontramos a lo mejor en nuestras iglesias, de un pastor que reflexiona la vida, la quiere ver a la luz de las escrituras, y de ahí se para el domingo a dar teología, que es el sermón. Pero también tenemos una teología profesional o académica, por decirlo de alguna manera, y esta sigue la lógica científica. Y estamos hablando de lógica científica a lo mejor un poco en su discurso, en su método, en su investigación. No es de que se convierta como en una ciencia, pero es más elaborada y más rigurosa. Y esta es la que hallamos en artículos y libros, y aquí ponemos más especializados, porque hay libros que tienen buena teología pastoral, que son a lo mejor libros un poco más devocionales, y cuando hablamos de que la teología profesional se hay en libros especializados, precisamente son editoriales o libros que están enfocados en dar este punto de vista académico. Aquí un par de preguntas más, ¿verdad?
¿quién lee teología profesional y por qué escribir artículos teológicos formales? En cuanto a la primera pregunta, obviamente leen teología profesores y estudiantes de seminarios, pero como hemos venido comentando, no solo ellos, ¿verdad? Sino también pastores y otros líderes que están ejerciendo una gran variedad de ministerios. Todo líder evangélico, por lo menos todo líder de ministerios evangélicos, debe estar constantemente pensando en la palabra de Dios y su enseñanza y la pertenencia de esa enseñanza bíblica para la vida y la situación en que vivimos, para nuestro contexto. Y ese tipo de indagación de qué dice la Biblia, qué significa para nosotros en nuestro contexto, es hacer teología, ¿verdad? Así que debemos estar leyendo teología si queremos tener cuidado de estar enseñando la verdad y orientando correctamente al pueblo de Dios. Y en cuanto a la segunda pregunta, que es un poco diferente, ¿por qué escribir artículos teológicos formales? Aquí te hemos anotado que es para divulgar nuevas investigaciones y analizar cuestiones que son pertinentes para el contexto y ministerio de los lectores. Cuando escribimos, nos obligamos a pensar con más cuidado qué ideas queremos expresar, nos ponemos a evaluar con más cuidado las ideas que estamos presentando, buscamos con más cuidado las bases bíblicas y otras bases para lo que estamos exponiendo. Así que esos artículos teológicos formales nos ayudan a ir refinando nuestras creencias y ir refinando también las enseñanzas que damos al pueblo de Dios, buscando que esas enseñanzas sean fieles a la palabra de Dios, pero que también sean fieles a nuestro contexto, que también respondan a las inquietudes del contexto en que estamos trabajando. Igual, otra pregunta que puede surgirles, ¿cuáles son las diferencias entre artículos para revistas de interés general y artículos para revistas teológicas? En tres respuestas un poco sencillas. Las revistas teológicas buscan artículos que aporten una idea o ideas novedosas que no se hallen fácilmente en libros publicados, es decir, como decía el profesor Gary, pues que estén aportando algo al conocimiento existente, no es solamente una reproducción de algo, sino que está proponiendo un nuevo aporte. Eso es en las revistas teológicas. Se propone un nuevo aporte y en las revistas de interés general puede ser a veces, no necesariamente se está dando algún aporte, sino es alguna opinión, puede ser de algún tema. También las revistas teológicas publican investigaciones formales y académicas. Esto quiere decir que deben estar sustentadas las ideas en las fuentes académicas por lo general respetables, y mientras que en una revista de interés general, pues un autor puede dar su propia opinión sin necesariamente respaldarla. En las revistas teológicas y en los artículos de revistas teológicas se busca sí dar una opinión, pero que vaya también respaldada por algunos otros artículos o escritores. Y también, bueno, como decíamos, las revistas teológicas no publican escritos de opinión general, sino precisamente temas de teología. La siguiente pregunta que tenemos es: ¿qué diferencias hay entre las revistas teológicas formales y los blogs? Tal vez la palabra formal tiene mucho que ver aquí. Las revistas teológicas formales publican investigaciones explícitamente sustentadas en fuentes de alto nivel académico.
por lo menos así debe ser el caso, ¿verdad? La revista con que nosotros trabajamos, la revista Kairos, los artículos, aunque sean atractivos y tengan buenas ideas, si no presentan las evidencias en las fuentes de alto nivel académico, pues no podemos publicar ese tipo de artículo. Necesitamos que cuando el lector lea alguna afirmación en el artículo, que él pueda preguntar en qué se basa esta afirmación, y esa base debe presentarse en la argumentación del artículo o en referencia a unas fuentes técnicas, o a veces en las dos cosas. También las revistas teológicas buscan estar a la vanguardia, publicando lo más actual, lo que difícilmente se encuentra en otra parte. De nuevo, esta es una pauta que hemos tratado de seguir en la revista que publicamos nosotros, en la revista Kairos. Si alguien nos envía un artículo y está bien estructurado, y que tiene buena información y tiene buen sustento en las fuentes, pero que no diga nada que no se encuentra en otros libros o en otras publicaciones, decimos, pues, es un buen artículo, pero no para nuestra revista, ¿verdad? Así que cuando hablamos de revistas teológicas, cada una puede tener sus objetivos un poco diferentes, pero si estamos buscando aportar algo nuevo a lo existente, entonces debemos estar buscando artículos que presenten argumentos, evidencias, presentan exégesis, presentan argumentos teológicos, presentan información acerca del ministerio, que uno diría, pues, ¿dónde más se puede encontrar esto? Y esperamos que la respuesta sea, pues, en ninguna otra parte. Ahora, para ser realistas, en nuestro caso, tal vez diríamos que lo que tomamos en cuenta es que publicar lo que difícilmente se encuentra en otra parte en América Latina, porque puede ser que publiquemos ideas e información que sí se encuentra en revistas técnicas o en libros en inglés, pero que no están tan accesibles en América Latina. Así que el contexto también tiene algo que ver con este asunto de estar a la vanguardia. Bueno, queremos también dar algunos ejemplos de revistas teológicas formales. Obviamente son un mínimo de los que existen, porque revistas teológicas hay muchísimas, y a lo mejor una pauta es de que ustedes se pueden meter a universidades o seminarios, universidades que tengan algún departamento de teología o incluso de filosofía, y por lo regular esos departamentos van a tener algunas publicaciones o alguna revista. Por ejemplo, en México, si se meten a la náhuatl, quizá el departamento de teología va a tener una revista que la tiene, o si se meten a otra universidad con algún departamento con teología, seguramente va a tener alguna revista teológica formal. Pero aquí les damos algunos ejemplos y algunos nombres. Una de estas es una revista que tiene bastantes años, no nació en América Latina, pero se traduce a varios idiomas, que se llama Concilium. Es una revista internacional de teología, Concilium, editada por Verbo Divino, que es una editorial bastante grande, muy reconocida, con muchos libros, y tiene esta famosa revista Concilium, que nació con grandes teólogos del siglo pasado. Dentro de ellos, a lo mejor los han escuchado, Hans Küng, Karl Rahner, etc. También, esta es una revista católica. También hay revistas que podríamos decir evangélicas, de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Esta universidad está en Costa Rica, y tiene varias revistas, y dentro de estas, Vida y Pensamiento, Aportes Bíblicos, y otra revista que se llama Aportes Teológicos. Entonces pueden ver ahí un poco la diferencia del aporte de revistas con aporte bíblico, y otra revista que es
con aportes teológicos. Estas las pueden encontrar igual en la página de la Universidad Bíblica Latinoamericana, o como se conoce, VL. También está la revista Teología y Cultura, que es editada por padre e hijo Roldán, que son bastante conocidos en el mundo evangélico, escriben bastante. Es una revista que en lo personal recomiendo mucho. Teología y Cultura. Esta es una revista digital y sí la pueden encontrar en internet. Todos sus números los pueden encontrar en internet. Solo le ponen revista Teología y Cultura y les van a aparecer todos sus números para descargar en PDF. También hay una nueva revista de la editorial CLIE que se llama Biblia y Teología Hoy. Si no mal recuerdo, apenas van con 4 números, pero se han publicado buenas cosas ahí. Y obviamente la revista que nosotros venimos representando, que es Kairos, la revista del Seminario Teológico Centroamericano, que esa hasta el momento solo se consigue de manera física, pero se puede mandar a otras partes de América Latina, incluso del mundo. Y bueno, pueden encontrar más información, se las podemos dar nosotros, o también en la página de CETECA, que pronto se va a estar compartiendo. La pregunta siguiente que tenemos es si se requieren ciertas credenciales para escribir artículos teológicos. Y aquí la pregunta corta es, no necesariamente, ¿verdad? Sé que aquí, así como uno no tiene que tener posición o puesto en la jerarquía de la iglesia para poder interpretar las escrituras, pues tampoco tiene que tener credenciales académicas para escribir artículos. Sin embargo, en la experiencia que hemos tenido, los artículos que son del nivel que buscamos, los artículos como los que hemos estado describiendo, que abren brecha, que aportan algo nuevo, que investigan profundamente, que desarrollan un argumento lógico, teológico, bíblico. Los artículos que son del nivel que buscamos nosotros para publicar en Kairos, y que hacen aportes que los lectores difícilmente pueden encontrar en otra parte, que es un criterio que hemos mencionado, que nosotros tomamos en cuenta al decidir qué artículos publicaremos y qué artículos no publicaremos. Los artículos que son de ese tipo de nivel, ¿verdad? de ese nivel y que hacen ese tipo de aporte, en nuestra experiencia, son de autores que tienen estudios de maestría, por lo menos. Y de hecho, la mayoría de los autores de los artículos publicados en Kairos tienen títulos de doctorado. Repito que no preguntamos qué título tiene el autor para evaluar su artículo, pero esta es la realidad que hemos encontrado. Tengo a la par mía aquí, que no pueden ver ustedes, pero tengo 3 números de la revista. Estoy en los Estados Unidos y traje estos conmigo. Y ahora que estoy mirando el índice de cada uno de los 3, veo que en cada uno de estos 3 números publicamos 5 artículos. Así que son en total 15 artículos que se publican. De estos 15 artículos, solo uno está escrito por un autor que no tiene un título de doctorado. Los otros 14, todos tienen títulos de doctorado. Uno un doctorado en Nuevo Testamento, otro un doctorado en educación teológica, otro un doctorado en ministerio. No conozco exactamente todos los demás doctorados que tienen, pero un altísimo porcentaje tienen ese tipo de título. ¿Por qué? ¿Será porque tenemos un prejuicio a favor de los que tienen títulos de doctorado? Pues espero que no, porque una vez que no creo que tomemos mucho en cuenta esa cuestión cuando evaluamos los artículos. Pero hay que admitir que los que han estudiado en buenos programas doctorales
han aprendido a investigar, a razonar, a escribir, a exponer y a aportar cosas nuevas. Bueno, viene la pregunta, ¿qué característica tienen los artículos teológicos? Bueno, ya hemos dicho que primero se basan en una buena investigación. De hecho, si ustedes leen o abren algún libro, van a ver que el libro o el autor casi siempre va respaldado o está respaldando sus ideas por, por otros autores o por investigaciones que le anteceden. Entonces, como hemos recalcado, la buena investigación es como primordial para tener un buen artículo teológico. De hecho, es raro, yo puedo decir que no conozco ningún artículo que solo haya escrito el autor sin haber investigado nada y que diga, bueno, esto se me ocurrió. Y bueno, la investigación también nos ayuda a que si nosotros creemos que tenemos una idea nueva, cuando investigamos, pues puede resultar que esa idea no es tan nueva, no es tan novedosa y a lo mejor pues tampoco es tan buena idea como nosotros creíamos. Entonces la investigación nos ayuda para ver por dónde vamos o para poder respaldar ideas. Bueno, lo que hemos dicho, identifican las fuentes de la información y de las ideas presentadas. Nosotros en Kairos manejamos lo que se le llama como las citas o el aparato crítico, que es donde se pone el nombre del autor, en qué libro lo dijo, en qué artículo, etcétera. Claro que hay autores que a lo mejor no identifican la fuente como tal. Una vez me tocó estar charlando con alguien que fue editor de una revista, en este caso de filosofía, que decía que él a veces pasaba artículos porque a lo mejor el que escribía era un maestro muy experimentado o un escritor que tenía un amplio recorrido, que a lo mejor decía, no me acuerdo del libro de dónde lo dice, pero sé que tal autor decía esto. Entonces, pero eso ya lo respaldaba un poco su credencial académica del escritor que tenía una amplia trayectoria, pero por lo regular, para los que somos nuevos, pues es bueno identificar las fuentes de dónde estamos sacando la información para darle valor también al autor que ya lo dijo y no cometer lo que se conoce como el plagio. Y otra característica que nosotros consideramos importantes es, y esto yo se lo he aprendido mucho a Don Gary, es evidenciar conocimiento de otras posturas, a lo mejor que contradicen la mía, pero sé cómo dialogar con ellas y también evidenciar conocimiento de la literatura existente sobre la temática tratada, porque eso también al autor le da una guía por si él quiere seguir investigando. Como les digo, esto yo lo aprendí de Don Gary porque, y aquí aprovecho el tiempo para hablar bien de él por su amplio recorrido, él cuando da clases o escribe un artículo, él puede poner las posturas existentes y poner los pros y los contras de esas posturas existentes y darle un panorama al lector amplio y de ahí amplio, profundo y que uno pueda seguir su investigación y a lo mejor concluir lo mismo que Don Gary o estar con otro autor. Entonces, esto es lo que esperamos, por ejemplo, en la revista Kairos. Después pagaré a Josué por esos comentarios tan bonitos. ¿Qué características tienen los artículos teológicos? ¿Verdad? Por aquí hemos anotado algunos, ¿verdad? Como hemos venido subrayando, por lo menos los tipos de artículos que nosotros buscamos publicar son artículos que hacen un aporte al conocimiento existente, que no solo repiten lo que ya se ha dicho, sino que pero sí dan evidencia de tener conocimiento de lo existente, pero que hacen un aporte adicional, ¿no? También que su argumentación debe ser persuasiva. No basta que solo vayan afirmando admiración para dar énfasis. Lo que buscamos es que la argumentación sea de tal tipo que el lector vaya diciendo, pues, parece que sí, ¿verdad? Parece que tiene razón,
o si no está de acuerdo, pues nos dice, pues eso sí me está requiriendo repensar lo que yo había pensado. Tengo que volver a leer esto para ver si es cierto o no, ¿verdad? Argumentación persuasiva. Otra característica es que los artículos estén bien escritos, con claridad y buena gramática. Y perdonen mi sinceridad aquí, hermanos, pero la verdad es que este tal vez es el punto flaco de artículos que nosotros recibimos, no de todos tal vez, pero de muchos. Recibimos artículos que tienen muy buenos contenidos, pero que tienen deficiencias en la claridad de la exposición y en la gramática. Ahora, si tuviéramos el lujo de hacerlo, rechazaríamos esos artículos buscando artículos que tienen siempre no solo buenos contenidos, sino buena redacción, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos ese lujo. Así que lo que hemos hecho es que cuando encontramos que los contenidos son buenos, que hacen un aporte importante, que vienen bien respaldados, pero que la redacción es deficiente, nosotros asumimos la responsabilidad de trabajar para mejorar la redacción del autor, ¿verdad? Y siempre antes de publicar el artículo, lo enviamos al autor para su revisión, para tener cuidado de que de no haber cambiado alguna idea del autor o haber dicho algo, puesto en el artículo algo contrario a lo que el autor piensa. Nuestra experiencia es que generalmente los autores agradecen los cambios que hemos hecho y a veces, claro, que dicen, no, yo no quería decir eso, yo quería decir otra cosa. Ah, bueno, gracias. Entonces, reeditamos esa parte del artículo para que quede bien. Así que los artículos deben estar bien escritos, pero para que sea así, la realidad, se requiere, digo yo, una buena mano editorial. En mi experiencia, hermanos, este es más un caso en América Latina que por ejemplo, Norteamérica. Mi observación es que los latinoamericanos hablan en público mucho mejor, con más elocuencia que los norteamericanos. Pero cuando se trata de escribir, la cosa está a la inversa. Por último, los artículos deben tener, por ejemplo, en el caso de nuestra revista, debe tener el título, el artículo, por supuesto, un resumen. La verdad es que nosotros como editores proveemos ese resumen, no pedimos que los autores lo hagan, ¿verdad? En el artículo marco o antecedentes, o sea que de alguna manera deben indicar lo que ya se ha dicho en las fuentes acerca del tema que están trabajando, para dar crédito a los que han trabajado anteriormente y cuyas ideas se están usando en el artículo. También el artículo debe indicar qué preguntas, qué dudas, qué problema, qué preguntas se van a responder, qué problemas se va a tratar de resolver, qué vacío se va a procurar llenar en el artículo, ¿verdad? Y luego las respuestas a esas preguntas o el contenido para llenar ese vacío en el conocimiento y la argumentación necesaria para que el artículo sea convincente. Y esta sería, digamos, la mayor parte del artículo, tal vez. Y la conclusión, donde generalmente buscamos algún tipo de resumen del artículo y a veces una aplicación, pero no necesariamente. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre artículos teológicos, bíblicos y ministeriales? Que era algo que venía en la información de este webinar, y quizá algunos se preguntaban, bueno, si había diferencias o no. Aquí obviamente puede haber discrepancia, porque algunos pueden decir, bueno, es que lo que tiene que, lo bíblico y lo ministerial también incluye la reflexión teológica, y eso es cierto, pero aquí vamos a hacer quizá alguna diferencia un poco más sutil, aunque sabemos de que todo incluye una reflexión teológica como tal. Para
aquí nosotros hemos puesto que los artículos teológicos, por lo regular, voy a decir, reflexionan sobre temas tradicionales o actuales a la luz del texto bíblico, a la luz de la historia de la iglesia y otras ciencias pertinentes. Por ejemplo, no sé, un caso de un artículo teológico de qué significaba para Agustín de Hipona la concepción del pecado original. Eso sería a lo mejor un artículo teológico que puede incluir historia, que puede incluir obviamente observaciones a la luz del texto bíblico, pero no es una reflexión como nosotros estamos poniendo de un artículo bíblico que se enfoque en analizar algún pasaje de manera exegética, un pasaje de la Biblia, ya sea pocos versículos, incluso a veces se puede estar analizando una sola palabra, a veces se ha analizado incluso una pequeña frase. Un ejemplo de esto es, ¿qué significa la fe en Jesucristo o la fe de Jesucristo? Se analiza una preposición y de ahí puede surgir un artículo o varios artículos teológicos, pero sería un artículo bíblico, ¿no? Entonces, diferencia entre artículo teológico, artículo bíblico y el artículo ministerial tiene que ver con por qué y cómo llevar a cabo nuestro servicio a Dios y a la iglesia en nuestro contexto. Por lo regular, discurren sobre la filosofía y la metodología de los diversos tipos de ministerio o ministerios en general. Por ejemplo, esto a veces se conoce también como teología práctica. Hay revistas que uno puede mandar, no sé, el Salmo, reflexiones del Salmo 23 a la luz de la pastoral en las regiones indígenas de tal parte. Y puede ser un artículo bastante ilustrativo, bastante interesante, pero hay revistas que dicen, bueno, no es el giro que nosotros, o no es el énfasis que estamos buscando, a lo mejor busca una revista que su interés sea en la teología pastoral. Entonces, cada revista va a variar, obviamente. En Kairos solemos publicar artículos teológicos, publicamos más artículos bíblicos y también artículos ministeriales. Podemos tener los tres enfoques. ¿Cómo enviar un artículo a una revista para su evaluación? Primero, revisar la información que se encuentra en alguna parte de la revista o de su página web. Aquí tengo en mi mano un ejemplar de la revista Kairos y en la parte interior de la pasta dice: las personas interesadas en publicar artículos en Kairos deben enviarlos en forma digital a, y luego sigue una dirección de correo electrónico que actualmente es la dirección del hermano Josué, jestrada@ceteca.edu. Así que yo digo que normalmente las revistas van a tener en algún lugar ese tipo de información. Bueno, pues eso por nuestra parte es todo, Elsie. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que han compartido con todos nosotros. Eh, Realmente hay una mm, distinción, ahora un poquito, yo creo que un poco más clara, espero para todos, como no fue para personalmente. Y bueno, hay varias preguntas, hay varias inquietudes que voy a compartir en este momento para que ustedes las escuchen, ¿verdad? Eh, Hay una pregunta que dice, ¿una revista tiene espacio para columnas tipo blog? Bueno, no, si quiere comienzo yo, don Gary. Sí. No hay en las revistas teológicas formales que yo conozco, no hay espacio para algo tipo blog, eh, precisamente porque el blog uno lo puede formar y bueno, publicar, y eso ya depende del autor del blog.
Lo que sí se nos olvidó a lo mejor mencionar es de que en las revistas se incluye una sección de reseñas de libros. Entonces, las reseñas suelen ser más cortas, por lo regular una página, lo máximo dos, aunque hay reseñas largas también tipo artículos, pero en las reseñas obviamente se analiza un poco el contenido del libro, se recomienda, se da alguna crítica si las hay o apoyo y una recomendación, pero así como tal de que hay una sección para escritos tipo blog, no, yo que conozca revistas no, quizá hay alguna que quiera innovar, pero en las que yo conozco todavía no lo hallo. Muchas gracias. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿con qué frecuencia sale una edición de una revista? Porque para ser relevantes con temas de actualidad, por ejemplo, si algo pasa justo después de que lo publicaron, cuando salga el próximo número de edición, ya no será relevante. Voy a intentar una respuesta a esa pregunta. Las revistas, depende, claro, del tipo de revista, ¿verdad? Pero las revistas teológicas, y yo diría que no buscan comentar las noticias de hoy. No buscan estar tan al tanto, ¿verdad? Aunque sí quieren hablar de temas de actualidad, ¿verdad? Eh, de lo que yo he visto, de revistas teológicas bien respetadas, formales, que tienen larga trayectoria, buscan publicar tal vez 4 números por año, uno cada trimestre. Nosotros, nuestra meta es publicar 2 por año, uno cada semestre. Eh, pero no procuramos comentar la novedad más reciente en cuanto a lo que está pasando en el mundo. Ustedes que conocen revistas en inglés, por ejemplo, tal vez conocen la revista Christianity Today. Christianity Today procura tener artículos sobre temas de actualidad. No es exactamente una revista teológica, pero sí los artículos deben tener un buen fundamento teológico, ¿verdad? E interactuar con lo que está pasando en el mundo, particularmente en el mundo de los Estados Unidos, pero en algún nivel en otras partes del mundo también. Pero aún esa revista que se publica ahora, que en un tiempo se publicaba más, pero ahora que se publica de cada 2 meses, algo así, eh, no puede estar comentando lo que pasó la semana pasada, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí hay, bueno, son dos personas, pero es básicamente la misma pregunta. ¿De cuántas páginas máximo es un artículo? O las revistas, ¿qué extensión aproximada prefieren para este tipo de artículos? Bueno, pues hay artículos diversos. Bueno, nosotros hemos publicado artículos de 10, 9 páginas, pero que tienen un contenido muy bueno. Aquí depende del tema y depende del escritor, yo diría, porque hay escritores que tienen una capacidad para decir mucho en pocas palabras y ser muy profundos en pocas palabras y prefieren la economía, vamos a decirlo así, como de, sí, de las letras, de las palabras, pero hay escritores que les gusta ser un poco más exhaustivos a lo mejor y escriben un poco más. A lo mejor si quieren poner todo el antecedente o poner todo el contexto de la discusión, hay algunos que ahí pueden abarcar mucho y otros que lo pueden resumir en pocas palabras. Entonces, ahí depende más o menos el escritor, pero nosotros, como les decimos, hemos publicado artículos de 9, 10 páginas con un contenido que nos ha parecido excelente, pero también hemos publicado artículos que tienen a veces más de 35 o incluso llegan a las 40 páginas porque el tema lo da y a lo mejor el autor ha sido tan minucioso examinando términos, la literatura y otras cosas que pues eso ha sucedido. Incluso
hemos tenido que dividir a veces artículos porque no se pueden ser 80 páginas y hemos, para que no abarque toda la revista, lo dividimos en 2 o hasta en 3 artículos. Entonces, eso puede ser dependiendo del tema, dependiendo del escritor, pero yo diría que un aproximado puede ser de unas 30, 25 páginas, como digo, depende. Muchas gracias, interesante, ¿verdad? Eh, Eso ¿Hay depende algún? también, eso depende Adelante. también de la revista, ¿verdad? Uno puede, si uno tiene interés en escribir para determinada revista, puede buscar algunos ejemplares de la revista y ver qué extensión tienen los artículos que publican, ¿no? Y luego, si quiere enviar un artículo a esa revista, pues va a tomar en cuenta eso, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Algunos preguntaban sobre la grabación, sí, se les enviará este webinar, se les enviará por correo, donde ustedes ya se registraron, ya Mike ya tiene sus correos, entonces a ese mismo se enviará la grabación, ¿verdad? También hay varias preguntas, comentarios, hay bueno, 2, 3 personas preguntaron si hay manera de tener acceso a la revista Kairos. Tengo esa pregunta para Josué. Bueno, la manera es, se pueden comunicar conmigo al correo que aparecía ahí en la diapositiva, que es de Josué, J Estrada, que es mi apellido, jestrada@ceteca.edu, me pueden escribir. Y como les decía, hasta el momento, la manera de tener acceso a la revista es física, de manera física. Entonces, con la suscripción se les puede mandar a donde estén. Esa sería. Y estamos en planes. Claro que no sabemos cuánto puede tardar de llevarla de manera digital. Pero bueno, eso todavía no está, solamente en planes. Muchas gracias. Y bueno, aunada, relacionada a esta pregunta, hay otra. ¿Dejan sus pagos por la revista? ¿Qué cuesta? Puede dejar a Josué esa pregunta también. Sí, sí, se paga una suscripción anual y como nosotros publicamos una revista cada semestre, recibiría 2 ejemplares al año. Entonces, dependiendo, ahorita la verdad no recuerdo muy bien en cuánto está la suscripción, modificamos un poco, pero con el pago recibe las 2 revistas que sacamos o que publicamos al año. Muy bien. Pueden escribir al mismo correo para solicitar el costo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hay agradecimientos. Gracias por la plática. Eh, Otra pregunta. ¿Me pueden dar algunos ejemplos de temas para una revista teológica? Josué, si quieres, comenta un poco de los números que tengo aquí en la mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. De 3 números que hemos publicado, pues no los últimos, pero no tan lejos en el tiempo. Por ejemplo, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ese es un tema que se ha venido explorando mucho en las últimas décadas y hay una abundancia de literatura sobre este tema en inglés, pero en español la literatura es más escasa. Así que ese tipo de tema. Eh, Aquí hay otro artículo, el liderazgo eclesiástico idóneo en las cartas pastorales, ¿no? Un artículo bíblico, teológico, ministerial, ¿verdad? Que tiene los 3 elementos, que realmente es un análisis de los requisitos para ancianos y diáconos en las epístolas pastorales. Uno diría, pues, pero hay muchos escritos sobre ese tema. Yo he leído varios escritos sobre el tema y la verdad es que casi todos me han parecido pobres. Me han parecido más, no sé, que no se sustentan en el texto bíblico, sino que son más ideas del autor. El artículo que publicamos, probablemente lo publicamos en 2 partes, por un hermano paraguayo, Helmut Siemens, es la mejor exposición que yo he leído
eh, 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 pues tal vez hay comentarios exegéticos que hacen una buena exposición también, pero eh, es, eh, es mejor que las exposiciones que he leído en inglés de este tema, ¿verdad? En este número que tengo en la mano también te publicamos un artículo por Daniel Stipani sobre el ministerio con adolescentes a la luz del proceso de globalización. Un artículo que pues no encuentra tantos artículos, sí, sobre el ministerio con adolescentes hay, ¿verdad? Pero a la luz del proceso de globalización, pues yo digo que no tanto, ¿verdad? Es un aporte, ¿verdad? Este mismo número tiene un artículo por una señorita que se llama Danielle Alderwood sobre trabajo infantil en Guatemala, una perspectiva desde organizaciones sin fines de lucro. Así que, de nuevo, no es un tema que uno lee o encuentra tan fácilmente expuesto. Y ella hizo un excelente trabajo y sobre un tema bien contextual en nuestro caso en el país de Guatemala. Y en este mismo número, el quinto artículo fue Resistencia a la transformación institucional, cómo responder. También un tema que todos vivimos y trabajamos en instituciones, cómo se hace para hacer la transformación, qué se hace cuando hay resistencia, cómo responder. Un artículo pertinente tal vez para muchos contextos, pero también para el contexto nuestro. Así que eso da una idea del tipo de los artículos que publicamos en la revista Kairos. También mandan saludos al doctor Williams, con quien compartimos algunas experiencias en CETECA, ¿no? También buenas ideas, muchas gracias. Gracias por la excelente información. Vemos aquí la respuesta. Muchas gracias, yo les sigo agradeciendo. Saludos a Mario Josué por el webinar, parte de Darío Estrada, muchas gracias. ¿Se puede vivir, aquí es una pregunta, ¿se puede vivir de escribir artículos? ¿Se cobra o se escribe gratis? ¿Qué es lo que Pues yo, Bueno, sí. José, No, no, adelante, yo iba a decir que usted porque tiene muchos más años editando, escribiendo y publicando, entonces puede dar su experiencia. sí, yo diría que en ninguna parte del mundo se puede vivir de escribir artículos, ¿verdad? En las últimas décadas, en países del norte donde hay más fondos, uno puede tener ingresos significativos escribiendo libros sobre temas bíblicos, teológicos y ministeriales. No sé si es lo suficiente para vivir de eso, pero de artículos, aún en los Estados Unidos, por ejemplo, de artículos publicados en revistas, muchas revistas no pagan nada, las que pagan, pues que $25, algo así, digo yo, no es una forma de ganarse la vida, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Al escribir un artículo teológico, ¿cuál es su proceso para recibir retroalimentación? ¿Suelen buscar en literatura publicada o prefieren platicar con otras personas que tengan conocimiento del tema? Bueno, sí, si entendí bien la pregunta, el proceso es enviar el artículo a la revista. Si ustedes se meten a a la página web de la revista, por lo regular viene un apartado para escritores, suscriptores y lectores. No recuerdo, pero va a haber algo que va a decir autores o escritores. Entonces ahí vienen las pautas para mandar el artículo. Por lo regular reciben a cualquier persona, pero de ahí comienza un proceso de evaluación. Hay procesos que pueden durar 3 e incluso un poco más de tiempo, dependiendo la revista con sus pautas. Por lo regular se maneja algo que se llama doble
doble ciego, que es una revisión que se llama doble ciego, que es de que la revista lo manda a dos especialistas en el tema que se haya escrito, como les decía, por ejemplo, Lutero o el concepto de justicia en Lutero, de justificación, se buscan dos personas que sean expertas en historia de la iglesia o en el tema de justificación en Lutero, etcétera, y ellos lo evalúan y lo mandan con sus retroalimentaciones. Puede ser de que los dos estén de acuerdo que es un muy buen artículo y que hay que aceptarlo. A veces se da que es un buen artículo, pero hay que hacerle modificaciones, o se puede dar el caso de que los dos revisores puedan estar en desacuerdo, que uno diga que está bien, que otro diga que está mal, y se busca la opinión de un tercero. Entonces, el proceso puede ser corto, largo, dependiendo, pero se da un proceso, de ahí si es aceptado, se da un proceso de revisión, porque hay algunos artículos que tienen que ser modificados en algunas partes y por lo regular se le pide al autor a veces. Como decía Don Gary, en Kairos tenemos como un proceso un poco más interno propio, los evaluamos. Por lo regular, nosotros hacemos muchas modificaciones si es aceptado el artículo. Se hacen las modificaciones, por ejemplo, ya se hace un trabajo de revisión, de cambios, y ya después se le manda al autor con estas propuestas que nosotros le hicimos en la gramática o en la redacción, pero es algo que nosotros hemos como decidido. Pero hay revistas que lo mandan luego al escritor y le dicen todo lo que tienen que corregir y ya después el escritor se encarga otra vez de mandarlo. Eso es parte como del proceso que puede existir. Muchas gracias. Hay otras preguntas aquí, leo unos comentarios antes. Muchas gracias, hermanos, en calidad de editora de autores cristianos. Fue muy enriquecedor este taller para saber cómo ayudar a los escritores de material teológico a escribir con pautas claras. Jesús los bendiga. Saludos, Arnold Josué y profesor Gary, bendiciones. Y bueno, aquí hay las siguientes preguntas. Un comentario más. Muchas gracias por toda la información presentada. Dios siga bendiciendo sus ministerios. Y la pregunta es, la cultura latinoamericana es conocida por no estar a la altura a la hora de escribir. ¿Será por la literatura que consumen o porque no hay un buen ejercicio de escritura? Bueno, Don Gary, si quiere comentar algo. Sí, es una buena pregunta. Como he mencionado, cuando yo comparo mi experiencia en los Estados Unidos con mi experiencia en América Latina, veo que los latinoamericanos son mucho mejores para exponer oralmente, ¿no? Pero cuando se trata de escribir es al revés, ¿verdad? Y yo supongo, no sé, supongo que es porque en su formación académica los latinoamericanos escriben menos, ¿verdad? Que se les exige escribir menos. Lo único que yo puedo entender, claro que hay personas que tienen un don para escribir, ¿verdad? Yo no me considero una persona que tenga ese tipo de don, pero en mi experiencia académica, en la universidad, en el seminario, aún antes en high school, tuve que escribir trabajos, ¿verdad? Y poco a poco uno va aprendiendo cómo escribir con más claridad y con más concisión, etcétera, ¿verdad? Y yo digo que me da la impresión de que en la cultura latinoamericana no se pone, los estudiantes no tienen tanta oportunidad o tanta exigencia de escribir. Quizá algo para agregar, Elsie, es de que ahorita recuerdo una frase de Oscar Wilde, no la tengo literal, pero decía algo como que la buena escritura es 90% dedicación y 10% inspiración. Entonces, en el sentido de que para escribir bien hay que ejercitarse precisamente en la escritura y eso se da pues escribiendo,
pidiéndole a otros que nos revisen, por ejemplo, a otros que escriben mejor o que tienen más experiencia, que nos revisen e ir aprendiendo pues de lo que nos están aportando o enseñando, porque no es de que alguien se vuelve escritor, de que un día se sentó y resultó que era buen escritor. Puede haber, pero por lo regular es un ejercicio que uno hace y leyendo bastante buenos escritores. Por ejemplo, hablaban de la cultura latinoamericana en general, pues leer buenos escritores y ponerle atención quizá a cómo están redactando. En lo personal, uno de los escritores que más he disfrutado por su calidad de redacción es Mario Vargas Llosa. Ocupa unas palabras eh, elegantes, profundas, y su redacción suele ser bastante limpia. Entonces, de hecho, yo vi una entrevista donde él tenía sus tomos de la gramática, por ejemplo, de la Real Academia, y él decía que ahí consultaba cualquier duda, no lo hacía en internet. Él decía, yo me voy a la gramática de la Real Academia, entonces se podía ver como esa dedicación. Eso es como un comentario que se me vino a la mente. Muchas gracias. Muy valioso, importante. Muy bien, excelente, gracias por la información. Para mí como principiante en escribir temas bíblicos desde Costa Rica, gracias por la enseñanza. Y bueno, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero ha sido muy interesante y tenemos la última pregunta antes de pasar a los avisos para cerrar nuestro interesante webinar del día de hoy. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo un auge en debates, discusiones y diálogos teológicos? Voy a dejar esa pregunta para Josué. Este, no creo que haya un auge. Realmente los debates teológicos, a mi forma de ver, se han dado desde el inicio de la historia de la iglesia. Y, por ejemplo, uno puede ver en la historia los autores que se llaman los famosos, los padres apologistas, no sé, un Ireneo, por ejemplo, Orígenes, que están escribiendo y están debatiendo teológicamente con ya sea herejías que se dan dentro del cristianismo o también contra filósofos que están fuera del cristianismo. Entonces están argumentando, están debatiendo y bueno, yo diría que la historia de la iglesia está llena de debates, de auge, o sea, siempre ha habido debates, siempre ha habido controversias y cuando uno va a la historia, pues puede ver que a veces de un tema, cuando se discute un tema en algún libro, de repente empieza un capítulo de contexto del debate, de, no sé, de la justificación. Y de repente la justificación en Agustín, la justificación en Ireneo, la justificación, y uno dice, bueno, este tema siempre ha estado debatiéndose. Yo creo que hoy se da más por las redes sociales, donde uno se da como más cuenta de que puede haber un debate y que todo el mundo puede opinar, pero yo creo que siempre ha habido debates. De hecho, en el mundo académico, pues incluso las revistas se ocupan a veces como una plataforma para debatir ideas. Hay artículos que incluso no tienen nombre, sino que el título es Respuesta a tal autor, tal teólogo, y ahí está la discusión. Entonces, creo que a mi forma de ver las cosas, siempre ha habido debates teológicos, los cuales son sanos y necesarios. Como alguien escribió ahí, ¿verdad? Como hay tantos medios de comunicación ahora, eso facilita que haya más debates. Pero uno piensa leyendo las epístolas del Nuevo Testamento, casi todas las epístolas fueron escritas en parte para entrar en debate con herejías o con falsas enseñanzas. Uno piensa en el caso del apóstol Pablo, él iba estableciendo iglesias y dejándolas después de poco tiempo. Es un milagro que hayan sobrevivido esas iglesias, pero después les escriben porque habían llegado judaizantes enseñando, por ejemplo, que no es suficiente confiar en Cristo para ser salvo, también hay que guardar la ley de Moisés, etcétera, ¿verdad? Y entonces Pablo, Pedro, Juan,
Santiago, ahí están escribiendo epístolas en parte para entrar en debate o para refutar ideas equivocadas. Muchas gracias por eh, todo lo que han comentado. Y bueno, hay una última que se está pasando por aquí. Creo que habían comentado algo, pero dice, los mismos requisitos se exigen para escribir los artículos ministeriales y pastorales que los teológicos, en causa de citas de autores. Algo habían comentado en la exposición, ¿no? Que no necesariamente las credenciales son, pero el contenido refleja este punto, ¿no? Bueno, yo creo que en el sentido de que se busca contenido serio, bien elaborado, bien investigado, no hay tal vez diferencia allí, pero claro, los temas ministeriales, cuanto mejor si es una persona que ha tenido buen resultado de su ministerio, que ha estado poniendo en práctica lo que está exponiendo un artículo, que no sea solo una teoría de una persona que se graduó del seminario el año pasado, ¿verdad? Yo digo que ahí la experiencia del autor tiene mucho valor, ¿verdad? En los temas teológicos y bíblicos, pues la experiencia puede ayudar a algo así, pero es menos directa la influencia de la experiencia. Pues muchas gracias. Aquí un último comentario, bueno, varios. Gracias, muy edificante. Un saludo a mi profesor Gary Williams y por supuesto a José Javier Solís, el rector de la institución en Bolivia. Muchas gracias, profesores, por esos aportes. Saludos. Pues en verdad estamos muy agradecidos por su participación en esta tarde. Gracias por esperarnos unos minutos más a nuestros participantes y queremos tomar solamente un par de minutos más para dar nuestros avisos al final de este webinar. Muchas gracias, doctor Gary. Y queremos avisarles a todos los que están conectados que nuestro siguiente webinar será el 21 de noviembre, que es martes también, y el tema es el ABC de la ilustración editorial. El expositor es José Carlos Gutiérrez, entonces queremos invitarlos a estar pendientes para cuando reciban la invitación, también puedan participar de este webinar el próximo mes de noviembre. También queremos invitarles a los que no lo han hecho a unirse a nuestro grupo en Facebook. Lo pueden encontrar como My América Latina. Ahí pueden solicitar su ingreso, ya que es un grupo cerrado, pero con mucho gusto ahí los esperamos para que puedan estar al pendiente de recibir todas las notificaciones, los temas de los webinars, los enlaces, y la idea es entre todos los que participamos enriquecer y animar a América Latina, ¿verdad? Para escribir con esta calidad, con este cuidado, en este interés y esta necesidad tan grande que tenemos de buenos escritores latinoamericanos. También quiero invitarles a una actividad muy especial que es el Club de Lectura Virtual. Esta vez se llama La Magia de Leer, que será del 30 de octubre al 8 de diciembre. Queremos animarlos mucho. Este está dirigido a que se lea un adulto con un niño. Hay varios enfoques, varios propósitos, pero como lo hemos comentado incluso en este webinar, la necesidad de buenos lectores y escritores en Latinoamérica, pues comienza aún desde niños de inculcar estos hábitos, saboreando este tipo de lectura con un adulto que pueda leerle. Ustedes pueden encontrar más información en la página de Facebook, les animamos a verlo. Y por último, queremos anunciarles que MAI, esta asociación de medios que está a nivel global, tendrá su evento trianual en la ciudad de Puebla, México, el próximo año. Es muy especial porque es la primera vez desde hace 30 años que se hace en un país de habla hispana. Entonces, estamos muy contentos de tener esta oportunidad, aunque es un evento internacional y donde generalmente todo es en inglés. Esperamos tener algo de español o traducciones si es posible, no sabemos aún,
pero queremos invitarles a considerar esta gran oportunidad y encuentran la información ahí en Facebook, también en la página myglobal.org, donde ustedes conocerán un poquito más acerca de esta organización, su trayectoria, sus propósitos. Y bueno, estamos contentos de anunciar este evento para que todos ustedes puedan participar. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Les agradecemos toda la atención y el tiempo que nos han regalado para esta tarde. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Gracias.